Gracias. Gracias, chicos. Tomen asiento. Los niños hasta 9 años con el profe Arturo y con la profe Glenis. Muy bien. Quiero que sepan que los extrañamos. Ya empezaron a mirar el reloj algunos y se están preocupando. Los extrañamos. El viernes le dije a los obreros, a los líderes de la iglesia que estábamos reunidos, me llegaron muchos mensajitos de expresiones de gratitud por el domingo pasado. Y algunos me dijeron, gracias por el regalo y la sorpresa. Bien, lo que nadie me aclaró es, y les cuento al resto de la congregación, no hace falta que lo aclaren, si el regalo y la sorpresa fue que vino el coro, si el regalo y la sorpresa fue la presentación de Zoe que hizo Luis, si el regalo y la sorpresa fue que Walter predicó cortito, o si el regalo y la sorpresa fue que no estábamos ninguno de los pastores de la congregación. No aclaren, gracias, nosotros los extrañamos un montón y oramos muchísimo por todos ustedes. En el caso de Rosa, nuestro, José y Virginia, fueron 2 los fines de semana ausentes, comenzamos por Córdoba, seguimos por Buenos Aires y terminamos el fin de semana en un tiempo de retiro con los pastores, con el equipo pastoral de la congregación, que ha sido de muchísima bendición. Y gracias a los hermanos que se hicieron cargo de toda la tarea de la iglesia ese fin de semana en nuestra ausencia, y gracias a todos los hermanos que estuvieron igual, a pesar de todo esto. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. He escuchado muchas veces, no pocas, gente que dice, Dios me dijo que me va a bendecir. ¿Cuántos escucharon alguna vez esto? ¿A cuánto Dios les dijo que lo va a bendecir? Ah, ¿y el resto no lo va a bendecir? ¿A cuánto Dios les dijo que los va a bendecir? ¿Cuántos tienen la convicción de que Dios los quiere bendecir? A ver. Bueno, el resto, Pastor José me ayuda, lo llevamos a un aula, les predicamos a Cristo. Hermano, Dios nos quiere bendecir a todos, ¿o no? Bien. No obstante, he escuchado muchas veces esto, ¿no? Gente que dice, Dios me habló, te bendeciré y serás bendición. Este año 2 o 3 personas me lo dijeron. Y yo siempre me quedo como esperando que me cuenten la parte que sigue de la bendición. Porque que Dios me quiere bendecir y que quiere que sea de bendición, yo lo sé porque no hay ninguna novedad. Dios nos lo ha hablado a todos. Lo cual no significa que está bueno que Dios me lo diga y me lo recuerde. Y yo repetirlo y recordarlo. También he escuchado profetas, pastores, orar y soltar esta palabra de bendición sobre alguna persona. Yo no quiero poner en duda la buena intención de los que se aferran a esta expresión, ni de un siervo de Dios que decide soltar una bendición de este tipo. Sí, pero de todas maneras, soltar esta frase sola, sin un contexto y sin comprender un poco más acerca de qué se trata eso que Dios quiere hacer con mi vida, con tu vida, si no te detiene o te tira para atrás, por lo menos te estanca, ¿sí? Si no te impide el cumplimiento del propósito o te lleva para atrás, te mantiene detenido. Porque si Dios me va a bendecir y si Dios quiere que sea de bendición, lo que yo necesito saber es cómo. Lo que necesito saber es hacia dónde. Lo que necesito comprender es
de manera más concreta de qué se trata esa bendición. No hay dudas de que Dios me quiere bendecir y te quiere bendecir. El punto es tener la información que sigue después de esa expresión para comprender qué es lo que yo tengo que conquistar, dónde está la bendición que tengo que alcanzar. Por eso quisiera que podamos considerar algunas de las palabras que Dios le habla a Abraham en estos primeros 3 versículos. Fíjense que Dios le comienza diciendo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo no creo que por casualidad Dios haya puesto esa frase en ese lugar, al principio. Tampoco creo que porque Dios le dijo esto a Abraham, a cada uno al que Dios le ha dicho, te bendeciré y será bendición, es una persona que se tiene que ir de su tierra y de su parentela, ¿sí? Porque también en esto de tomar las cosas así, sin contextualizarlas, hace que algunos entendamos de manera literal, en vez de recuperar desde aquí los principios que hay en la palabra del Señor para mi vida. Si Dios me hubiera dicho que me tenía que ir de mi tierra y de mi parentela para que Dios me bendiga, estos últimos 3 meses hubiera vivido en la calle, porque estuve viviendo bajo el techo de la casa de mis padres. Así que menos mal que yo me siento bendecido a pesar de que estuve viviendo 3 meses y medio en la casa de mis padres. Yo creo que lo que encierra esta expresión, que no está puesta por casualidad en este lugar, es 2 cosas. Primero, es que Dios esperaba de Abraham obediencia en fe. Y entonces, si Abraham amaba a Dios, si Abraham quería obedecer a Dios, Dios debía darle la orden y Abraham debía obedecer. Y Dios estaba poniéndolo a prueba. Abraham quería ver, a ver si va a estar dispuesto a hacerme obediente. Y entonces quería ponerle de entrada, antes de hablar de nada más, la condición. Para lo que te voy a decir, te tenés que mover, te tenés que ir de tu casa. Dios estaba probando la fe de Abraham y la estaba probando porque quería ver si Abraham estaba dispuesto a obedecer aún cuando todavía no le hubiera dicho todo lo que iba a hacer. A veces no nos movemos porque estamos esperando que Dios nos cuente todo. Y como Dios todavía no nos terminó de decir y demostrar todo lo que nosotros creemos que tenemos que saber para movernos, y entonces estamos ahí esperándonos. No porque Dios todavía no me dijo cómo lo va a hacer. No porque yo todavía tengo cosas que arreglar, ¿viste? Entonces hasta que no arregle todo, el problema es que para cuando arregles todo vas a estar en la presencia del Señor, en la gloria eterna, con Él. Porque el mismo Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. Entonces Dios quería ver si Abraham iba a estar dispuesto a obedecerlo. Lo probó primero diciéndote, andate lejos de tu casa, porque después un día lo iba a probar, no abandonando a su padre, sino abandonando a su propio hijo, arriba del altar del sacrificio, como te lo compartía más temprano. Así que Dios de manera progresiva iba a ir probando la obediencia y la fe de Abraham. Pero comienza de esta manera, diciéndole, vete de tu tierra y de tu parentela, primera cosa. Y en segundo lugar, Dios le estaba anticipando que para recibir la bendición que le daría, debía moverse. No podía quedarse donde estaba. No habría cumplimiento de su propósito en la vida de sus siervos si primero éste no salía del lugar en el que se encontraba. Yo creo que de la misma manera Dios hoy quiere bendecirte y quiere bendecirme y quiere comunicarte y comunicarme los planes que tiene para darnos su bendición. Pero para que esto ocurra, tenés que estar dispuesto a obedecerlo y a salir de tu lugar, a salir de tu comodidad, romper con la inercia del reposo. Me gusta la imagen que hay acá en el boletín justamente por eso, ¿no? Una chica que está compitiendo en una carrera y está arrancando. En el momento del arranque es donde uno tiene que meter
el mayor impulso, porque tiene que romper esa inercia del reposo para arrancar, ¿no? Yo tengo un portón nuevo en casa ahora y cuesta un poquito la inercia del arranque. Después cuando va solito, pero al principio hay que empujarlo un poco más. A todos nos pasa lo mismo. Yo vivo escuchando líderes de la iglesia que hablan de algún hermano al que, para que se mueva tenés que empujar. Y a mí me pasa lo mismo. Porque a todos nos pasa. Y a José le pasa lo mismo con su equipo en el que estoy yo siendo parte. Todos decimos de la gente que tenemos abajo, che, ¿cómo me cuesta? Porque cuando nosotros queremos mover al resto ya nos empezamos a mover. Y entonces como nos estamos moviendo, quisiéramos que los demás ya se estén moviendo con nosotros. Romper el reposo cuesta. Pero para alcanzar la bendición del Señor necesitamos romper esa inercia y movernos. Difícilmente la bendición de Dios llegue a tu vida si vos no estás dispuesto a moverte de donde estás al lugar en el que Dios ha dispuesto que va a bendecirte. Hay cosas que son específicas. Como te decía antes, no para todos bendición de Dios significa irte de tu tierra y de tu parentela. Para Mariela lo significó y hoy Dios la bendice después de 12 años permitiéndole volver. Pero mirá si no te bendijo Dios con ese español hermoso que tenés al lado, ¿no es cierto? ¿Qué pinta? Más te bendijo a vos, Lolo. Por supuesto. Hay que moverse. Tenés que salir de tu lugar de comodidad. Dios puede pedirte que te muevas de la tierra física en donde estás. Pero también puede pedirte que te muevas de trabajo, que te mudes, no sé, que te cambies de escenario. ¿Por qué no? La parte que más nos duele decir a los pastores, que te cambies de iglesia, de congregación. Tantas cosas puede hacer el Señor. Con tantas cosas te puede mover para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Y no es una invitación a que te vayas. Pero si Dios quiere que lo hagas, no dejes de hacerlo. Quizá espere que te muevas en tu mundo emocional. Hay un montón de gente que está detenida y no recibe la bendición de Dios porque no se mueve del sitio de sus emociones en el que está. Del sitio de nadie me quiere, todos me rechazan, no me tienen en cuenta, no sé, cuántas cosas que podrías decir, ¿sí? Me han lastimado, me han herido. Porque te quedaste estancado, no sé, esperando a tu amorío que se perdió, que no te consideró, porque tuviste una pérdida grande que todavía te duele y no te deja salir adelante, por lo que fuera. Pero si vos estás detenido ahí y no te movés, no va a haber bendición de Dios. Quizá Dios te está llamando a que te muevas de tu territorio físico o de tu territorio emocional, o que te muevas en otro sentido, pero lo que sí sucede es que indefectiblemente para que vos cumplas el propósito de Dios en tu vida te tenés que mover. Si no te moves, no vas a cumplir el propósito del Señor para tu vida. Quizá te moviste un día y hoy te tenés que mover de nuevo. Eso les pasó a Mariela y Lolo. Hace 12 años atrás Mariela se fue a España porque Dios le dijo que para ser bendecida debía moverse. Pero ahora están acá porque 12 años después Dios les dijo que para seguir siendo bendecidos tienen que estar acá. Y para que siga la bendición, no solo en sus vidas, sino en todo el legado que ellos han edificado a lo largo de los años. Pero si vos querés, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Yo la quiero. Te tenés que mover. Te tenés que mover. A la vez este pasaje enseña que la revelación es progresiva. La historia de Abraham muestra de que además de que Dios quiere que te muevas, Dios quiere revelarte esa bendición que te quiere dar. ¿Cuántos ya saben algo de la bendición que Dios les quiere dar? Cuando yo era adolescente, buscaba la mejor bendición que Dios me podía dar, que era mi esposa.
por la cual mi mamá oraba desde que yo todavía no había nacido. Cuando estaba en su vientre, ella ya oraba por mi esposa. Y hasta que Dios me la reveló, pasó un tiempo. Y un día Dios me la reveló y me enamoré. Miren qué linda que es. ¿No es hermosa? Es la más linda de todas. Pero bueno, cuando la vi, la quise tener ya. Y Dios me dijo, espera, te voy a ir revelando el tiempo y los momentos. Esa fue la parte más difícil. Pero así es. Uno busca en un momento la bendición y Dios te la quiere dar. Pero para recibirla te tenés que mover. Muchacho, si querés recibir esa bendición, te tenés que mover. Soltá la Play y el Face y buscate una chica. Chica, lo mismo. Y me dirán, pastor, ¿qué está promoviendo? Yo promuevo la bendición de Dios. Y así se hace. Se busca. ¿Se busca cómo? En el Señor, de eso vamos a hablar enseguida. Pero Dios no solo le dijo a Abraham que se moviera, sino que le habló en esa primera ocasión de una tierra que le daría. ¿Cómo le dijo que era la tierra? Grande. ¿Por qué? Porque le dijo que le iba a hacer de él una nación grande. Así que no le iba a dar solo una parcela, no le iba a dar un lugar donde pudiera tener sus animales. Evidentemente quería darle más que eso. Le dijo, andate de acá porque te voy a dar una tierra. Y en esa tierra voy a hacer de vos una nación grande. ¿Qué más le dijo? Le dijo que engrandecería su nombre y que lo usaría también, además de bendecirlo a él, para bendecir a otros. Todo eso está en el pasaje que leímos al principio. Pero además de eso, había otras cosas para revelar, pero no se las reveló todas ese día. Más adelante le habló de algo concreto, pero más adelante le fue mostrando más acerca del proyecto final y del camino para su cumplimiento. Entonces, un día le mostró la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Está en el pasaje ahí, lo pueden leer. Le mostró la tierra de Canaán y le dijo, esta tierra te voy a dar. Y hasta ahí llegó la revelación en ese momento. Después la historia sigue, porque de hecho después Abraham se va a Egipto y hace otras cosas de las que enseguida vamos a hablar. Pero más adelante le muestra el tamaño, le muestra la dimensión de la tierra, le dice, mirá para allá, fíjate la extensión que tiene la tierra. Bueno, toda esa extensión que es enorme es la que te voy a dar. Y podríamos seguir así, enumerando un montón de ejemplos de todo lo que Dios le quería dar a Abraham. Pero no se lo reveló todo la primera vez. ¿Saben qué hacía Abraham mientras Dios le iba revelando todo eso? Seguía tomando mate con su papá, ¿no es cierto? ¿Fue así o no? ¿No estaba tomando mate con el papá cuando le dijo esto? Cuando le mostró la tierra de Canaán, ¿dónde estaba? Cuando le dijo que iba a ser más grande, ¿dónde estaba? Se había movido, hermanos. Porque si no te moves, te quedás con lo que el Señor te cuenta la primera vez y no ves más nada. Si no te moves en pos de lo que Dios te quiere dar, no vas a comprender nunca la amplitud y la dimensión de lo que Dios te quiere dar y mucho menos lo vas a recibir. Porque para recibir la bendición hay que moverse y cuando te empezás a mover de manera progresiva, pero de manera muy concreta, Dios te empieza a decir, te voy a dar una tierra, vas a ser una nación grande, te voy a engrandecer y vas a ser de bendición. Pero después cuando te moviste te dice, Canaán se llama la tierra, esa es. Y después te moviste un poco más y te dice, bueno, ahora mirá qué grande que es la tierra, todo esto te voy a dar. Pero para verlo te tenés que mover. Dios te llama a moverte de donde estás hacia donde Él te quiere mostrar. El Espíritu Santo te revela cuál es su visión para tu vida. Vos te movés en obediencia a su mandato y en fe de que te dará lo que ha prometido. Y en el camino Dios te va revelando más detalles acerca de lo que te dará. Ese es el camino de la bendición. Te movés y Dios te empieza a hablar. El Espíritu Santo te revela su visión y vos te movés en obediencia y Dios entonces te sigue hablando. Y mientras más te movés, más Dios te cuenta.
más Dios te habla, más Dios te dice. Por eso, Mariela y Lolo, Dios tiene cosas para ustedes que ustedes todavía no saben aquí. Yo creo que hay mucho más, porque el manto de la bendición y de la unción pastoral y ministerial que es sobre ustedes no se quedó en España. Así que yo dudo de que ustedes hayan venido acá solamente para poner un emprendimiento. Dios tiene otros propósitos con sus vidas. Pero ustedes obedecieron en venirse y Dios ahora les va a mostrar. Ahora hay movimientos que te retrasan. Abraham creyó, obedeció y se movió. Eso es lo que nos dice la historia. Pero también nos cuenta la historia que no todos sus movimientos fueron guiados por Dios. No significa que cuando Dios te habló la primera vez, listo, movete como sea porque Dios te bendice. ¿Se acuerdan de Gedeón? Les hablé de Gedeón en el último mensaje. Habló con el Señor, lo probó, fue, vino varias veces hasta que empezó a ver que la victoria de Dios estaba con él y se entusiasmó con la victoria y se movió y se movió y se movió, pero ya no vemos más el diálogo de Gedeón y Dios. Y lo último que nos cuenta la palabra de la historia de Gedeón es que lo que hizo vino a ser tropiezo para su casa y para su descendencia. Y que la descendencia que se levantó después de Gedeón, de nuevo volvió a hacer lo malo delante del Señor. ¿Por qué? Porque en algún momento se olvidó de consultar. Y entonces con Abraham pasó lo mismo. Y producto de haber caminado sin la dirección de Dios, dio algunos movimientos que trajeron retraso y tropiezo al cumplimiento del propósito y la bendición que el Señor le había prometido. Fíjense que partió de su tierra ¿con quién? Con Lot, su sobrino. Todos inferimos que evidentemente Dios no quería que saliera con su sobrino, porque no le había hablado del sobrino, y porque después el sobrino le trajo, primero retraso, primero tropiezo y después retraso. ¿Tropiezo por qué? Porque se le empezó a complicar la cosa, porque los dos tenían muchas vacas, tenían muchos animales, es decir, Lot no estaba debajo de Abraham, iba con Abraham. Lot no era un siervo de Abraham, era un compañero de viaje, pero para los dos creció, ¿sí?, el ganado, crecieron los siervos, creció la gente y se les empezó a complicar la cosa. Y un día los pastores de Lot se empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Y entonces Abraham tuvo que ponerse a tratar esos problemas que nada tenían que ver con lo que Dios le había pedido. Así que le tuvo que decir, mira, andate por allá y yo sigo por acá. Pero no solo eso, Lot se había ido siguiéndolo a Abraham. Y entonces en un momento se encontró en una trifulca ahí, entre varios reinos, y a Lot lo atraparon igual que a muchos otros. Y a Abraham, porque era el hijo de su hermano, es decir, su sobrino, tuvo que armar un ejército y salir a salvarlo, a rescatarlo. Porque no lo iba a dejar abandonado, porque era su familia, porque era su sobrino. Pero tuvo que hacer algo que no estaba en los planes. Y eso lo retrasó. Movimientos que te atrasan, que te detienen. También en un momento dice la palabra que descendió a Egipto porque hubo hambre. Pero cuando descendió a Egipto, lo cual no sabemos si estaba o no en los planes de Dios, Abraham tuvo miedo. En la calle se usan otros términos para describir lo que le pasó a Abraham. Pero lo cierto es que él temió por su vida y egoísta, sin la fortaleza y el coraje necesario para afrontar que quería comer y que tenía esposa y que quería servirse de los egipcios que eran los que tenían alimento, tuvo miedo de que lo mataran a él para tomar a su esposa por mujer, porque si él decía que era el esposo, ¿qué iban a hacer? Bueno, para quedarme con tu esposa, te elimino a vos, que sos el esposo. Algo así como lo que hizo David algunos años después, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué hizo? Le dijo, decile, Sara, a todos que vos sos mi hermana. ¿Qué significó eso? Primero, zafar él de morir, pero segundo, entregar a su esposa. Porque él dio por hecho que a su esposa Faraón la iba a tomar por mujer.
Y que entonces, para no morir él, bueno, mejor digo que soy tu hermano y por lo menos me dejan con vida. De hecho, cuando vinieron los males y las plagas sobre la casa de Faraón, eso fue lo que le dijo Faraón. Me pusiste a tu esposa para que yo la tomara por mujer y no me declaraste que era tu esposa y trajiste maldición sobre mi vida. Y maldición sobre la vida de Sara. ¿Quién sabe quizá? No lo sé, estoy conjeturando. Si parte después de los problemas que tuvo Sara no tuvo que ver con la maldición a la que la sometió Abraham en aquella ocasión. Y retrasó la bendición. ¿Por qué? Porque se movió de manera equivocada. No solo eso, dice la palabra que también tuvo un hijo con una esclava, ¿se acuerdan? La misma Sara le dijo, yo no te voy a dar un hijo, así que tomá a Agar, mi sierva, y tené un hijo con ella. Y lo tuvo. Y como el gen de la nación grande estaba en Abraham, ese hijo se convirtió en una gran nación. Pero no era la nación que Dios le había prometido. Y hasta el día de hoy sufre el mundo las consecuencias de ese pecado de Abraham. Como Abraham, podemos mencionar un montón de otros ejemplos en la Biblia. Te mencioné el de David. Y también vos y yo tenemos nuestros propios testimonios. ¿Cuántas veces diste un paso equivocado en el camino de alcanzar la bendición de Dios para tu vida? Hermanos, por favor, ¿por qué no me ministran a mí con esa perfección que tienen? Porque yo me he equivocado tantas veces. Todos nos hemos equivocado. ¿Quién no? Vos y yo también tenemos un montón de testimonios para contar de las veces que nos equivocamos. Ahora es importante que comprendas que podés equivocarte en el camino del propósito de Dios, pero sin embargo hay dos cosas que tenemos que saber. Primero, que Dios siempre estará listo para darte una nueva oportunidad, para perdonarte, para levantarte. Si comprendés que te equivocaste y en tu corazón está el deseo de agradarlo. Pero en segundo lugar, tenés que entender que si te empecinás en caminar por sendas erróneas y cerrás tu oído a la voz directriz del Espíritu Santo, traerás a tu vida condenación y te alejarás definitivamente del plan bendito de Dios. Es decir, no hay forma de que seas bendecido si permanentemente te empecinás con moverte, pero en la dirección equivocada. Si permanentemente decidís que lo vas a hacer a tu manera, si permanentemente confías más en tus proyecciones, en tus pronósticos, en tus ideas o en tu manera en la que siempre hiciste las cosas y no te ha funcionado. A veces es duro entenderlo, pero Daniel González nos lo dijo así, clarito, ¿no? Dice, tenés que diezmar y ofrendar. Probá, ¿no? Si ya probaste tantos años con robarle a Dios y no recibiste bendición, probá, capaz que dejando de robarle a Dios tenés bendición. Es duro, ¿no? Es muy duro. Pero es así, hermanos. Cuando nos movemos hacia la dirección que Dios nos indica, caminamos hacia la bendición. Cuando te moves en contra de la dirección que Dios te da, te moves en contra de la bendición. Si a tiempo te dispones a corregir ese proceso, entonces Dios siempre te va a dar una oportunidad. Pero tenés que estar dispuesto. Tenés que disponerte a entender que Dios quiere otra cosa para tu vida. Y tomar las decisiones a tiempo, antes de que las consecuencias que sigas acumulando por tus pecados te traigan después muchos dolores, como se lo trajeron a Abraham y como se lo traen a su nación, a la herencia que Dios le dio, a la palabra que Dios cumplió hasta el día de hoy. En el devocional de ayer, ¿cuántos leyeron el devocional de ayer? Habla de orar por los cristianos perseguidos. Habla de orar por aquellos que están en tierras de persecución. Si no oraste por ellos, yo te invito a que ores, pero a la vez te invito a que entiendas que la bendición de Dios no siempre es gratificación. Hay una diferencia entre la gratificación y la recompensa. Daniel González también nos lo explicó hace algún tiempo atrás. El que busca la gratificación, lo que busca es esa bendición que me trae a mí satisfacción y placer ahora. Por eso muchos
no reciben la bendición. De esto nos hablaba Lucas cuando decía, nosotros seguimos orando igual. Porque esta madre, la abuela, era tu abuela, no estaba buscando, ay, qué lindo, qué placer yo ver que mi hijo está en el Señor. No, ella oraba para que su hijo reciba la bendición de Dios. Y entonces, como no buscaba un placer para ella, dijo, yo no voy a dejar de orar, porque así me tenga que morir yo por orar, voy a clamar para que mi hijo reciba la bendición. ¿Y saben cuál fue la recompensa de esa mujer? Que Lucas hoy está tocando acá la guitarra y ministrándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque su papá respondió a las oraciones de esa mujer. Miren si no tuvo recompensa. Gratificación y quizá no. La verdad es que por momentos debe haber sido más una carga que un placer reunirse a orar por un hijo que no quería entender. Pero ella no estaba mirando la gratificación, estaba mirando la recompensa. Desde el inicio de la revelación que Jehová le trajo a Abraham, Abraham tuvo algo claro. Él no iba a ver cumplida totalmente la promesa. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de vos una nación grande y te voy a dar una descendencia que no se va a poder contar. Imposible que así Abraham engendrara un hijo todos los días, pudiera haber una descendencia que no se iba a poder contar. Es decir, Dios le dijo, lo que quiero hacer con vos, vos le vas a dar inicio y te lo voy a dar, aunque vos nunca lo vas a ver en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que la bendición y la recompensa que Dios nos quiere dar y que nos muestra al final del camino, nosotros no vamos a llegar al final del camino? Ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Que queremos todo ahora y no estamos dispuestos a sembrar para algo que no vayamos a cosechar. A esto se refiere el autor de Hebreos cuando dice, en la fe murieron todos estos, incluidos Abraham y Sara, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, que vinieron acá con un propósito, pero que pertenecían a otro reino. Es tiempo de que comprendamos que lo que Dios quiere hacer con nosotros tiene sentido de recompensa y no de gratificación. Si lo que estás buscando es la bendición de Dios hoy para sentirte bien, posiblemente te lleves una gran frustración. Porque Dios quiere que te sientas bien hoy, pero en realidad el propósito de Dios no es que vos la pases bien, que yo la pase bien. El propósito de Dios es que la tierra sea llena de su gloria y que su reino se establezca entre nosotros. Y por eso hoy y ayer estuvimos orando por cristianos perseguidos. Porque hay cristianos que han renunciado a su gratificación para trabajar en pos de cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Por eso, como te lo decía antes, cuando orábamos por nuestras autoridades, te lo vuelvo a decir ahora como me lo digo a mí. No te digo todos los días, te digo a cada instante, porque son muchas las veces en el día que caigo en lo mismo. Dejemos de quejarnos. Deja de quejarte. Dios no armó el mundo para que vos la pases bien. Dios nos trajo a este mundo para que seamos la plena expresión de su gloria. Y la única forma de hacerlo así es que la tierra sea llena de la gloria del Señor. Y para que la tierra sea llena de la gloria del Señor, vos y yo tenemos que cumplir su propósito y sus planes, no los nuestros. Esa es la característica de la bendición que Él te promete. Dios tiene planes que trascienden tu hoy y tu edad cronológica. Espera que trabajes para dejarle un legado a tu descendencia. Esto es comprender prácticamente lo que estudiamos el año pasado, que tu historia y mi historia son secundarias y que Dios lo que está mirando es su historia, que es la historia primaria. Por eso yo sigo creyendo que aún cuando para nosotros es imposible que así sea, el presidente que Dios va a poner
para nuestra nación está ya determinado en sus planes. Y que en la medida que nosotros, en vez de quejarnos, nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, más pronto lo que Dios hoy está moviendo a nuestro alrededor facilitará que lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia se cumpla. Ahora, si vos y yo, en vez de entender que Dios está esperando nuestra parte, nos la pasamos quejando, criticando, porque si ponen el tren, para algunos está bárbaro el tren, para otro una crítica porque ahora hay un tipo que nos pone un conito y cuando vamos a cruzar la vía tenemos que esperar. ¿Cómo esperaron toda la vida en todos los lugares donde había tren hasta que empezaron a hacer los puentes, ¿no? Igual, además, el tren pasa cada 40 minutos. Pero justo una vez a la semana te toca que llegue y está pasando el tren. Y entonces, pero ahora nadie pensó en que yo tengo que cruzar al otro lado de la ciudad. Nos quejamos por todo. Y mientras tanto Dios sigue esperando que un pueblo se levante y disponga a moverse para ser bendecido mientras es de bendición. En la promesa de Abraham estamos incluidos todos, porque ¿sabés cuál es la descendencia de Abraham que no se puede contar? Los hijos de Dios. Vos y yo somos parte de esa descendencia. Es decir, que para que de verdad esta descendencia se siga multiplicando, para que siga siendo incontable, vos y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y para hacerlo en el propósito de Dios no basta solamente con engendrar hijos, hay que engendrar los hijos de propósito de Dios. Porque si no, en vez de engendrar Isaac, estás engendrando Ismael. Yo quiero invitarte, hermano, esta mañana una vez más a que recuerdes que Dios te quiere bendecir y que seas bendición, pero hay planes más concretos de Dios para vos y para mí y tenemos que comprenderlos. Por supuesto, predicar a Cristo y ser sal y luz donde estamos lo incluye. Y para ser bendecidos y ser de bendición no podemos huirle a la gran comisión. Pero Dios también a la vez lo hará de distinta manera con vos y conmigo. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar ese propósito. Y lo hará de distinta manera con esta congregación que con otras. Por eso yo tengo la certeza de que vos y yo somos diferentes. Si Dios nos puso en este lugar juntos es porque tenemos varios puntos en común. Y por eso es importante que estemos de acuerdo. Por eso es importante que estemos unidos. Por eso es importante que nos respetemos. Por eso es importante que nos edifiquemos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y orar junto a vos para comprender juntos por la gracia del Señor y que el Espíritu Santo obre en nosotros para que podamos comprender esta palabra. Para que entiendas que para que Dios te bendiga necesitas moverte. Para que entiendas que para que Dios te bendiga tenés que escuchar su voz y moverte en la dirección que Él te está hablando de que te muevas. No hay opción, no hay otro camino, hay un solo camino y es Cristo. Y es Cristo no solo para la salvación, es Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, es decir, no hay bendición de Dios si no es en Cristo. Y si estás deshonrando la cruz de Cristo, estás deshonrando a Dios y te estás alejando del propósito. Por eso es que te invito esta mañana a renovar tu compromiso con el Señor, renovar tu compromiso con sus propósitos, renovar tu compromiso con la visión que Dios quiere para nosotros, para su iglesia, para esta congregación y para tu vida. Renová tu compromiso con ser de bendición y hacer en esta ciudad y en este país tu parte para que se multiplique la descendencia de Abraham entre nosotros y para que seamos parte de esa nación santa, de esa nación bendita, ese pueblo adquirido por Dios. Para esto vos y yo tenemos que hacer nuestra parte. Te invito a que si has estado caminando por el sendero equivocado, hoy te arrepientas delante del Señor.
Si vos decís, estoy tan equivocado que estoy lejos de Cristo, volvé a Cristo esta mañana. Si decís, creo que he estado en Cristo, pero la verdad es que no he consultado a Dios para caminar y hoy estoy pagando las consecuencias, pedile perdón al Señor esta mañana y recibí una nueva oportunidad. Y si crees estar en la senda correcta, el que esté firme, mire que no caiga. Asegúrate cada día de seguir escuchando la voz del Señor para saber que a cada momento tus pasos estén guiados por su voz. Yo bendigo tu vida para que busques la bendición específica de Dios para tu vida, para que te muevas en obediencia y fe, para que seas constante comprendiendo que será un proceso, para que te levantes con humildad y esperanza en el perdón de Dios y para que con generosidad siembres para el reino de Dios y dejes un legado bendito para tus generaciones futuras. Padre, que sea así en el nombre de Jesús y que aunque no lo veamos todo, podamos ver la parte que nos toca, porque podamos escuchar que nos hayas dicho y que nos digas, bien, buen siervo y fiel. Ese es nuestro deseo y esa será nuestra mayor recompensa. Que sea así, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos juntos con la guía de los chicos?